Espero que estén muy bien. Espero que estén visualizando la pantalla. Mi nombre es Sergio Alejandro Hidárraga Ortiz. Actualmente, pues ya me mencionaron, soy profesional de soporte de la unidad de bibliometría del CRAI en la Universidad Santo Tomás. Y pues la idea es que vamos a tener una sesión de taller acerca del uso de las herramientas de investigación e introducción a los indicadores de producción científica. Entonces, cualquier duda que tengan, con Wilmer Javier él va a estar atento, me va a ayudar a estar pendiente de ustedes. Yo como estoy compartiendo la pantalla, no voy a estar visualizándolos. Sin embargo, para evitar distracciones, voy a cerrar por acá la cámara. Ya me presenté, ya saben quién soy. Igual estoy acá pendiente, si necesitan que abra la cámara para algo, me avisan, pero por ahora vamos a centrarnos en la presentación. Entonces, ¿qué vamos a visualizar o qué temas vamos a tratar en el día de hoy? Entonces, la idea es que vamos a aprender a realizar unas búsquedas efectivas de literatura académica y a conocer cuáles son los principales indicadores que nos permiten evaluar la producción científica, digamos como indicadores básicos, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo arrancamos, sí? Cuando nosotros tenemos cualquier necesidad de información, tenemos una problemática, tenemos que definirla, ¿sí? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Dentro de esa definición de qué necesitamos, luego elaboramos una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda incluye varias disposiciones como tal. Una de ellas es identificar cuáles son las fuentes que nos van a servir y de acuerdo a esas fuentes de información, pues cada fuente de información donde vamos a hacer consultas tienen diferentes mecánicas, campos, estrategias en cuanto a cómo debemos buscar en ellas. Y para ello se crea dentro de esa herramienta de investigación, dentro de esa base de datos, una ecuación de búsqueda. Entonces eso se da en el punto 2, que tiene dos partes, la selección de las fuentes y la construcción y la revisión de las ecuaciones, ya que en este caso la ecuación, al igual que cualquier herramienta de búsqueda, nos permite hacer unas exploraciones, pero las exploraciones en muchos casos nos permiten identificar qué sirve, qué no sirve de lo que utilizamos en esa ecuación de búsqueda, la evaluamos, la reelaboramos, es decir, volvemos a hacer un ciclo de revisión hasta perfeccionarla lo más posible y al final, cuando ya tenemos la ecuación lo mejor estructurada posible, es cuando obtenemos información, obtenemos documentos y los podemos organizar para ya realizar la investigación, el trabajo con los documentos en sí. Entonces ahí es donde ya sé la importancia de la ecuación. La ecuación es la forma que utilizamos para buscar la información utilizando las herramientas de las bases de datos, teniendo en cuenta el uso de palabras claves, ya sean compuestas o únicas, utilizadas en esa ecuación, básicamente. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Para cuando vamos a hacer cualquier ecuación de búsqueda, debemos tener en cuenta que tenemos unos herramientas que podemos comenzar a utilizar. Esas herramientas son en este caso los tesauros. Voy a abrir aquí este link, sin embargo también les voy a compartir este enlace a través del chat de la reunión. Permítanme un segundo chat para que ustedes puedan ir abriendo y explorando los recursos a la par que vamos trabajando. Este enlace que les compartí es una lista de algunos tesauros que están disponibles según áreas de conocimiento. Yo no los he explorado todos, ya que digamos que no he trabajado con todos los tesauros en particular, pero sí conozco varios de ellos. Por ejemplo, está el Agroboc, que es un tesauro para aquellos que tienen especialidad en el área de ciencias ambientales, ciencias agrícolas, ciencias agropecuarias, básicamente, y todo lo que tiene que ver con alimentos. Si ustedes necesitan acceder, entonces dan clic aquí, donde está el enlace al lado del dibujito que representa el área de conocimiento de ese tesauro como tal.
Aquí hay un tesauro ambiental que es el GEMET. Hay unos tesauros que a mí particularmente yo utilizo mucho, que son los tesauros del MESH, por ejemplo, y los DEX, que son para aquellos que trabajan en ciencias de la salud, las ciencias médicas, la optometría, la odontología, ya que pues en la Universidad Santo Tomás donde yo laboro, se trabaja mucho investigación, sobre todo en el área de odontología. Entonces, en ese caso, los MESH y los DEX son plataformas que son muy útiles para estas áreas de conocimiento. Por ejemplo, aquí más abajo deben estar los tesauros multidisciplinarios, que incluyen muchas áreas de conocimiento, y dentro de ellos, uno de los que yo más utilizo es el de la UNESCO. En ese caso, ustedes pueden ir abriendo, explorando, conociendo. ¿Cuál es la idea? Por aquí más abajo debe estar el tesauro de ERIC, que es de pedagogía y educación. Todos estos tesauros tienen cada uno una funcionalidad distinta, una temática a trabajar diferente. Y la idea es que ustedes exploran, conozcan y de acuerdo a su área de conocimiento, pues podamos mirar alguno de ellos. Entonces les pregunto a ustedes que están acá con nosotros, ¿la mayoría son de algún área en particular o todos son de diversas áreas? Yo creería que aquí hay de diversas áreas, la verdad. Listo, Bibliotecarios, psicólogos, investigadores, instructores, y creo que algunas organizaciones para ellas implementar. listo. Te va a comenzar con uno muy sencillo, que es el tesauro de la UNESCO. Dame un segundo, subo por acá, UNESCO. Este tesauro es un tesauro multilingüe, es un tesauro que además de permitirnos identificar el término en un idioma, también nos trae diferentes traducciones. Y ustedes, algunos se preguntarán, ¿pero qué es un tesauro? Un tesauro es una lista controlada de un conjunto de términos que se definen en áreas de conocimiento a través de categorías. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar acá las jerarquías. Dame un segundo. Voy a seleccionar uno de ellos y luego me voy aquí a jerarquía. Fíjense que en este caso, el suministro de alimentos es un término que hace parte de los recursos alimentarios y esos recursos alimentarios a su vez hacen parte de una categoría superior que son los recursos naturales. Es decir, que cada uno de los términos que están dentro de un tesauro tienen una relación con otros, ya sean de cercanía, de superioridad o de subordinación, en el sentido de que tiene una organización, una sistematicidad. Ahora, si van aquí alfabéticamente, van a encontrarlos también. O por grupos también lo pueden explorar de acuerdo a las áreas grandes que tiene la clasificación de la UNESCO para las ciencias. Entonces, por ejemplo, digamos que nos interesara política y derecho. Entonces entraríamos ahí y podríamos comenzar a explorar a partir de esas subdivisiones o esas subcategorías que hay dentro de política. De igual manera pueden hacerlo a través de cultura, ciencia, por ejemplo, que tiene muchas subcategorías, por ejemplo aquí agricultura, y encontramos diferentes términos asociados. Si entramos, por ejemplo, aquí a zootecnia, solo por dar un ejemplo, en esa parte donde se encuentra el término, van a encontrar conceptos relacionados a qué grupo pertenece y cómo se utiliza este término en otros idiomas. Si ustedes en algún punto deciden, no, pero es que yo lo que tengo que trabajar es en inglés porque las búsquedas científicas en su mayoría de literatura se trabajan en inglés. Pueden dar clic en el término de la traducción y ahí automáticamente se va a cambiar el idioma de la búsqueda y nos va a mostrar la terminología asociada a ese concepto en el otro idioma, además de aparecer en los idiomas adicionales, ya que es multilingüe, como lo mencioné anteriormente. Aquí aparecen principalmente 5 idiomas en el tesauro de la UNESCO. Si fuera que nuestro foco como tal de trabajo fuera precisamente el área agropecuaria, en ese caso yo recomendaría más utilizar el agroboc, que es mucho más amplio. Sin embargo, pueden utilizarlos ambos de manera complementaria. La idea es que ustedes exploren esos tesauros y comiencen a conocerlos para que comiencen a mirar y esto cómo funciona, cómo se usa. Y la idea es que a medida que ustedes van llegando a
utilizar o a identificar un término, puedan comenzar a utilizarlo en sus búsquedas. Listo. En ese sentido es importante que en algunos términos aparecerán términos que significan lo mismo, pero que no se utilizan en inglés, pero no se utilizan de manera técnica, sino que son más de lenguaje natural. Vamos a ver, yo no recuerdo exactamente, creo que aquí en Sustainable Development hay algo, permítanme un segundo. Nota de alcance, pertenece al grupo, otras lenguas. Fíjense un momento acá. En desarrollo sostenible, que es un término que se está utilizando mucho en la investigación y la producción científica. Es un concepto que hace parte, digamos, un concepto general superior que se llama las estrategias de desarrollo. Hay unos conceptos relacionados, que no significa que estén subordinados, sino que tienen relación porque tratan temas significativamente cercanos. Y aparecen allí la economía azul, el balance ecológico, el ecoturismo, entre otros más que están allí, que pueden ser de alto interés de búsqueda. También en algunos casos hay una nota de alcance. Esto más o menos dice algo como que el desarrollo ambiental, el cual se encuentra con las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de que las generaciones futuras tengan inconvenientes o encuentren unas necesidades adicionales diferentes a las que ya tienen acá. En ese caso, si ustedes quieren ver también lo pueden dar clic acá donde dice desarrollo sostenible y él va a traducir todo. Entonces, es un desarrollo racional que está acorde a las necesidades actuales, no compromete las posibilidades de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades. Interesante en este caso, fíjense que bajo el término en inglés o bajo cualquier idioma está el término principal, que es el término más utilizado, y debajo de él van a encontrar términos que significan lo mismo, pero que tienen diferentes expresiones no formales, básicamente. Esa es la forma, digamos, del término técnico, mientras que estos son unas formas adicionales que se han identificado que significan lo mismo o que pueden significar lo mismo en la literatura, y cada base de datos o cada tesauro puede mostrarles diferentes formas adicionales del término, con lo cual ustedes pueden complementar diferentes ecuaciones. Por otra parte, si ustedes exploran en los diferentes idiomas, voy a dar clic aquí en inglés de un segundo, van a ver que en este caso ya no aparece el término como tal bajo las formas principales. Por eso es importante que los exploren, pero fíjense que en español, si fuéramos a hacer búsquedas en español, aquí ya nos muestra dos formas alternativas del término, sino cuatro, que es el desarrollo ecológico, el desarrollo medioambiental, el ecodesarrollo y el desarrollo durable. En este caso, ustedes pueden buscar, utilizar y definir diferentes estrategias con esos términos, ya sea en un idioma o en otro, dependiendo de dónde vayan a buscar, para poder definir cuál van a utilizar y cuál no. Porque en muchos casos las estrategias no van a depender única y exclusivamente de las formas que aparecen en los tesauros, sino que van a surtirse a partir de esa evaluación de cómo interactúan esos términos con la base de datos al momento de ejecutar las búsquedas. Otra cosa interesante que tiene el tesauro de la UNESCO es que si ustedes encuentran un término que es de su interés, ustedes pueden dar clic aquí en Search in UNESDOC, que es la base de datos o el repositorio documental de la UNESCO, para que puedan conocer algunas publicaciones de esta institución, de esta organización, acerca de este tema. En este caso, pues obviamente el desarrollo sostenible es un tema arduamente trabajado, tiene muchísimas publicaciones, pero
ustedes van a poder mirar diferentes tipologías documentales que pueden llegar a ser de su interés. Inclusive pueden filtrar por idioma, por ejemplo, y comenzar a explorar esta base de datos que no solamente es libre, sino que los documentos están en su mayoría en acceso abierto sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, este tesauro, al igual que de pronto, por ejemplo, Eric, si alguno está explorando Eric, son tesauros que incluyen la posibilidad de encontrar la terminología y adicionalmente nos conectan con una base de datos propia para poder acceder a documentación asociada a X o Y tema. Ustedes pueden hacer también búsquedas en lenguaje natural aquí a través del buscador, de modo que ustedes pueden explorar, mirar, conocer qué tipo de documentación está publicada desde la UNESCO acerca de sus temas de interés. Entonces, esto es el tesauro de la UNESCO. Pueden ir a explorarlo, conocerlo. Si quieren mirar también el tesauro del Agroboc, es un tesauro muy similar, ya que la interfaz es básicamente la misma. Nada más que está enfocado exclusivamente, o no exclusivamente, sino mayormente, a las áreas de las ciencias agrícolas, del suelo, a las ciencias ambientales también. Fíjense que aquí ya no aparece en este caso las categorías principales, sino solamente la jerarquía y el orden alfabético de la terminología. Si buscáramos en este caso Sustainability, ya que estamos hablando del tema, entonces fíjense que la interfaz es básicamente la misma, les permite identificar el término principal, el término preferido, que es el término técnico. Acá está una definición acerca del tema. Si quieren pueden cambiar la interfaz, en este caso, por ejemplo, de lenguaje a español para que aparezcan los encabezados de cada campo en el idioma que prefieran. Y en el caso de querer ver la traducción del término, tomen en cuenta que pueden seleccionar acá el, eh, el idioma español. Denme un segundo, control F, español. Acá abajo debe estar como Spanish, tal vez. Serbio no, debe estar aquí en español. Ta, 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 ta. Sostenibilidad. Qué curioso, no lo veo en español. Voy a cambiar. Ah, es que lo buscamos en español, por eso es que no aparece. Qué pena. Al momento en que cambié la interfaz, también me cambió el idioma de búsqueda y de una vez me hizo la traducción del término, más no de la definición. En este caso es la habilidad o la capacidad de los procesos socioecológicos y las actividades para producir beneficios culturales, financieros, técnicos, sociales y ambientales a largo plazo. Más o menos algo similar es lo que traduciría esa definición de sostenibilidad de acuerdo con el Agroboc. Es un concepto que hace parte de una categoría superior que se llama propiedades, que debe estar dentro de otra superior adicional. Está dentro de la sostenibilidad, de acuerdo a lo que está acá en este tesauro, hay un término subordinado, por eso se llama más específico, vida sostenible. Y hay términos relacionados que no tienen una jerarquía específica, sino que tienen una asociación temática. Afecta a otros temas como el desarrollo económico y social, la ordenación de recursos naturales, y se ve afectado, la sostenibilidad se ve afectado por agroecosistemas, por el equilibrio de la naturaleza, por los insumos agrícolas, entre otros que aparecen acá. Y luego encontrarán pues, el término oficial en diferentes idiomas. Si yo volviera otra vez aquí al inglés, sustainability, entonces aquí encontrarán básicamente lo mismo y cómo aparecen todos los términos, en este caso en el inglés como tal. Cuando no aparecen los términos que significan lo mismo como los homólogos, significa que en este caso, de acuerdo a este tesauro en particular, no existe un término que signifique lo mismo para esta categorización de que está en el Agroboc.
Sin embargo, por eso era que les mencionaba en algún punto que tuvieran en cuenta que pueden utilizar varios tesauros, varias búsquedas en diferentes bases de datos para identificar cuál término o cuál conjunto de términos les puede llegar a ser más interesante y les da los resultados más cercanos a su tema de investigación. ¿Algún otro tesauro que quieran explorar rápidamente teniendo en cuenta que debemos avanzar hacia la elaboración de ecuaciones? Listo, perfecto. Entonces cualquier cosa, igual ahora en un momento trataré de preguntarles nuevamente cualquier duda. La idea es que en este caso, por ejemplo, me voy a devolver acá al tesauro anterior. Entonces, esto es el tesauro de la UNESCO y este es el tesauro del Agroboc. En ambos casos, los términos son semejantes, no son exactamente el mismo, pero tienen una idea acerca del mismo tema en particular. Voy a volver acá a darle clic en este caso al término en español para ver cuáles son los términos en inglés que me pueden ayudar a utilizar en las búsquedas. Entonces, por ahora, voy a compartirles acá en el chat una herramienta de trabajo que es la matriz de elaboración de ecuaciones. Ese enlace tengo acá. Por favor, cuando vayan a abrirlo, no trabajen directamente sobre el archivo en línea. Les ruego el favor que vayan y hagan la siguiente acción. Al abrirlo, den clic aquí en archivo y en archivo, por favor, le van a dar clic en descargar. Lo pueden descargar en Excel o en Open Document si lo quieren así. Sin embargo, este archivo originalmente viene en Excel. Prefieran descargarlo en Excel y no vayan a comenzar a trabajar sobre la hoja en línea, por favor. Ya que me toca, digamos, luego retornar cambios del historial del archivo para que lo puedan utilizar otras personas en otras capacitaciones. Aquí ya veo que hay varios invitados abriendo el documento. Recuerden, por favor, archivo, voy a volverlo a hacer, archivo, descargar Excel. Lo guardan en su equipo para que lo puedan utilizar en cualquier momento. Yo lo voy a dejar aquí en el escritorio y a partir de allí, acá ya está la descarga, abro el documento y es aquí donde comienzo a utilizarlo. Aquí se me olvidó eliminar unos términos, qué pena. Si les aparecen habilitar edición, si les aparecen por favor los pueden eliminar, toda la columna P. Simplemente la seleccionan y le dan clic en suprimir. Es un conjunto de términos que en algún punto estaba teniendo en cuenta para unas ecuaciones, pero no son necesarias para que puedan trabajar el documento. Si les pide habilitar contenido, no es necesario que le den clic en habilitar contenido. Pueden trabajarlo desde acá sin hacer ninguna opción adicional, aparte de habilitar la edición como tal. Entonces, ¿para qué nos sirve este archivo? Voy a colocarlo lo más grande posible para que lo veamos lo mejor que se pueda. Ampliar selección. Acá van a encontrar que hay un listado de hasta 10 términos principales de búsqueda, ¿sí? Aquí nos dice inclusive el archivo, introduce hasta 10 palabras que describen tu tema de investigación. Recuerda que una palabra clave es uno o más términos que refieran inequívocamente a un concepto. Si tu palabra clave tiene dos o más términos, ponle entre comillas, human rights. Entonces, voy a desplazarme aquí al Excel y vuelvo al tema del término clave. Voy a utilizar el tesauro de la UNESCO y fíjense que acá donde está desarrollo sostenible, yo lo puedo dar clic aquí y copiar a la papelera o lo puedo hacer acá en este caso, como lo quiero buscar con el término en inglés, lo selecciono, lo copio y acá recuerden que como es un término compuesto por dos o más palabras,
lo voy a colocar entre comillas. Espero que se logren ver allá. Aquí he creado un primer eje de búsqueda y fíjense que va a comenzar a aparecer una ecuación aquí a la derecha. Esa ecuación por ahora no tiene sino un solo término, que es Sustainable Development. Pero si nos fijamos, aquí aparecen que hay otras formas de expresión del término que pueden utilizarse en una búsqueda y que significan lo mismo. Es acá donde comenzamos bajo cada eje, bajo cada término, a colocar posibles formas adicionales de expresión de ese mismo término de búsqueda, de esa misma tema, de esa misma necesidad de información. Entonces, en este caso, Sustainable Development puede referirse también como Eco Development o como Environmental Sustainability. ¿Listo? Entonces, se los colocamos allí debajo, en la zona 2, por decirlo así, donde están los sinónimos o los homólogos, los que tienen el mismo peso y valor para nuestra ecuación. Fíjense cómo se comienza a crear una ecuación. Voy a volver a seleccionar esto para que se vea más completo. Vista, ampliar selección. Listo. Entonces, ahí comenzamos a crear la ecuación. Pero, si se fijan aquí abajo, la sostenibilidad ambiental es un término compuesto por dos o más palabras. Recuerden, cuando tengan términos que están compuestos por dos o más palabras, deben encerrarlos entre comillas. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en un momento. Porque cuando nosotros buscamos los términos sueltos, digamos las palabras desarrollo sostenible, si no lo hacemos entre comillas, vamos a hacer una búsqueda de todos los documentos, todos los resultados donde aparezca la palabra desarrollo y donde aparezca sostenible, pero pueden estar separados. El ejemplo más básico, si ustedes dan clic aquí, por ejemplo, sobre un término que quieren buscar en cualquier página y le dicen buscar en Google, por ejemplo, si están trabajando en Google Chrome, fíjense la cantidad de resultados que obtienen, ¿sí? Son 133 millones de resultados en este caso. Pero si yo delimito el desarrollo sostenible a una forma del término textual, ya no son 133 millones, sino 43. Y hay una gran diferencia. Entonces, estos usos de las comillas son para las búsquedas textuales, cuando tenemos dos o más palabras que se refieren a un solo término. Ténganlo muy en cuenta, en la mayoría de las bases de datos y los motores de búsqueda funcionan de igual manera como una búsqueda textual. Listo. Nos interesa el tema de la sostenibilidad, el ecodesarrollo, la sostenibilidad ambiental. Inclusive podríamos colocar aquí debajo como una cuarta opción, sustainability, que es un término un poco más utilizado también. Si alguien por acá colocó una rayita, bueno. Listo, entonces fíjense que a medida que agrego términos, que puedo agregar hasta 5 términos básicamente adicionales, que signifiquen lo mismo, él se va creando la ecuación. Si yo buscara ese tema, voy a copiarlo, le digo copiar. Si lo buscar en cualquier documento, tengo que tener en cuenta en cualquier base de datos que a veces se van a agregar unos espacios adicionales. Esto lo pueden borrar y luego le dan enter. En ese caso, pues aparece X cantidad de documentos. Por ahora estamos buscando en cualquier motor, ¿sí? Esto es solamente un ejemplo. Lo interesante es que se den cuenta que se puede aplicar. Si ustedes se van inclusive aquí a la búsqueda avanzada, si me meten por ejemplo en Google, van a meterse por aquí, denme un segundo. Configuración de búsqueda no es, búsqueda avanzada. Fíjense que aquí aparecen los términos, ¿cierto? Y aquí aparece, en este caso, los términos que están entre comillas. En este caso, el principal aparece como frase exacta.
Entonces, cuando tengan un solo término de frase exacta, lo pueden colocar acá y los demás de una sola palabra en la parte superior. Sin embargo, tengan muy en cuenta que cuando lo vayan a utilizar, estén fijos en que todos estén separados con un operador, en este caso el OR. El OR, ¿qué significa el OR? Entonces vamos a movernos un momentito aquí hacia adelante para hablar acerca rápidamente de la definición de los tesauros. Ya lo vimos, pero un tesauro es un conjunto de términos controlados que tienen un significado específico en un área de conocimiento, tienen unas relaciones semánticas, tienen unas categorizaciones, hay unos que son superiores a otros y otros que tienen relaciones de igualdad o simplemente relaciones de parentesco, por decirlo así, si lo hablásemos a ese árbol, a esa jerarquía de terminología, como si fuera una familia. En esos tesauros van a encontrar una sistematicidad, un orden, una clasificación que le permite a cada tesauro expresar la organización de la información. Cada uno de esos términos nos van a permitir en algún punto acceder a unas búsquedas en los motores como tal de búsqueda, en ese caso, o en las bases de datos también. En este caso, por ahora solamente hemos hecho una prueba genérica a través de Google. Sin embargo, vimos que el uso, por ejemplo, entre las comillas y no tener comillas ya genera una gran diferencia en la cantidad de resultados. Y también está el lenguaje natural. Nosotros podemos ejecutar búsquedas que incluyan terminología técnica y lenguaje natural. El lenguaje natural es el que normalmente utilizamos de manera cotidiana en cualquier momento del día para comunicarnos unos entre otros. Sin embargo, el enfoque principal del lenguaje natural que queremos utilizar en este caso es la forma de expresión que se tiene al momento de escribir un documento científico o académico y estar tratando de expresar ciertas ideas, ciertos conocimientos a través de esos términos, que en muchos casos un término puede ser el término técnico general que, digamos, está normalizado dentro de esos tesauros, o en algunos casos es un término nuevo que no aparece dentro de esos tesauros y por ello comienza a utilizarse en la publicación sobre la investigación de un tema en particular. Y aquí es donde vemos la lógica booleana del uso de los operadores. Hay tres principales que se utilizan básicamente en todos los buscadores, ya sean motores de búsqueda, buscadores académicos o bases de datos. Está el AND, el OR y el NOT. ¿Qué serían para nosotros el I, O y el NO? No tiene ningún misterio. El AND, que es el más utilizado, es el que nos permite encontrar la intersección de la información cuando utilizo conjuntos de términos. En este caso, digamos que tengo acá todas las versiones de sostenibilidad, ¿sí? Y digamos que acá tengo construcción, por ejemplo. Entonces, el AND, si yo digo quiero ver todas las publicaciones o todos los resultados donde haya documentos o registros asociados a sostenibilidad y que a su vez hablen de construcción, en esa intersección, en ese conjunto de elementos que cumplan con la condición de tener ambos temas, ambos usos de los términos, esto es lo que va a recuperar, lo que está cumpliendo con las dos condiciones. Está el OR, que lo acabamos de utilizar en este caso. El OR es un operador que me relaciona o que me une conjuntos de registros. ¿Asociados a qué? En este caso principalmente a términos que valen lo mismo, que tienen el mismo nivel de significación o el mismo nivel de interés, porque no siempre el OR se utiliza para colocar sinónimos. En algunos casos se puede utilizar cuando hay un tema principal, un eje temático principal y un segundo eje que puede incluir varios términos
que no significan lo mismo, pero que para la investigación tienen el mismo nivel de valor. Y por último está el not. El not corresponde a la opción de excluir los resultados donde aparezca una forma de lenguaje, un término, una palabra clave. En este caso, fíjense que en este caso el ejemplo está que hay dos conjuntos. Ya no nos va a recuperar lo que cumpla con ambas condiciones, sino que va a excluir todo lo que tenga que ver con una de esas condiciones y el resto es lo que me va a recuperar. ¿Cuál es un ejemplo? Por ejemplo, digamos cuando estamos en las áreas de la salud suele suceder que algunas enfermedades en particular se buscan para explorarlas, pero se requiere hacer una revisión de, digamos, de grupos etarios, de las edades. Por ejemplo, entonces se van a buscar, por ejemplo, cáncer de pulmón, por ejemplo, y solamente les interesa el grupo de las personas eh, de la tercera edad, van a utilizar la negación de niños y adultos, por ejemplo, en el caso de que no quieran ver resultados donde haya adultos, digamos, de edad normal entre los 30 y 50 años, por ejemplo, dependiendo de la clasificación de que tengan las plataformas con respecto al uso de esas edades. Hablando de el término niños, término jóvenes, el término adolescentes, el término adultos jóvenes, etcétera. Listo, entonces ya hicimos una primera parte de la búsqueda. Ahora nos hace falta, en muchos casos, incluir un segundo, tercer eje de búsqueda como tal. Entonces es allí donde nosotros debemos comenzar a definir ese segundo eje para poder unir esos operadores y darle una lógica a esa búsqueda como tal, a ver, que se va a utilizar a través de esta teoría de lógica booleana que se explica con estos conjuntos. Digamos, yo me voy a movilizar, en este caso, voy a utilizar este mismo tema, pero lo voy a trasladar a Google Académico. Voy a copiar acá, lo voy a pasar a ustedes a través de el enlace en el chat para que lo puedan abrir. Y Google Académico es la plataforma de Google que se enfoca en encontrar resultados de documentación asociada a ciencias como tal, a instituciones de formación educativa, de formación profesional, que tienen que ver con instituciones de investigación, etcétera. Entonces voy a pegar acá la ecuación. Ay, perdón, copié lo que no era. Debo darle duplicar, devolver. Tomo lo que ya había escrito acá y lo voy a pasar aquí a Google Académico. Mientras que en Google normal tenía cerca de 1.920.000 resultados. No, 1.920 millones de resultados, perdón. Acá ya se disminuyen a 3.750.000. Es decir, encuentro documentos ya específicos que hacen parte de repositorios institucionales, bases de datos académicas, que hacen parte de catálogos editoriales de instituciones o de empresas editoriales que se dedican a la publicación de documentos científicos, académicos. Digamos que acá ya no tengo que hacer la revisión tan minuciosa para identificar si las fuentes son de un origen académico. Mientras que acá sí tendría que comenzar a abrir y mirar si me sirven o no me sirven, si no es una página de pronto que no sea seria o desconocida, mientras que acá sí son principalmente revistas científicas, páginas de instituciones eh, no gubernamentales o gubernamentales también que están certificadas como autoridades en el tema y principalmente instituciones educativas como universidades con sus repositorios, con sus portales de revistas. Acá,
en este caso, tengo 3.750.000 resultados. Al igual que en cualquier base de datos, en cualquier herramienta, ustedes van a tener ciertas opciones. Yo aquí voy a hacer un truco y me voy a meter aquí a la búsqueda avanzada y le voy a decir que yo quiero que sean resultados asociados a a mis términos de búsqueda, pero en los que aparezca los términos en el título y no en todo el artículo. ¿Para qué? Para acercarme mucho más a esos documentos que de verdaderamente me son interesantes y que están más enfocados y en el tema, no solamente que los mencionen. En este caso voy a volver un poquito atrás. De 3.700, no, 3.750.000 paso a tener 372.000. Ahora, obviamente la producción científica acerca del desarrollo sostenible, el ecodesarrollo, son pero muy amplios. Y es allí donde digo, bueno, esa sostenibilidad, ese desarrollo sostenible, ¿dónde lo quiero ubicar? ¿En qué sector o asociado a qué tema de investigación? Y es allí donde ustedes comienzan a definir otro eje de información, el cual podría ser, por ejemplo, vamos a buscar por aquí en el tesauro, vamos a mirar otro término que pues pueda servir. Digamos, voy a buscar acá, por ejemplo, vamos a buscar el tema del carbón, compuestos de óxido, sustitución tetraclorido, sedimentos. Vamos a ver, estaba tratando de mirar si aquí estaba el término de la huella de carbono, pero no lo veo. Carbonate, minerals, carbonates, carbonation. Voy a cambiar el idioma para ver si el término está escrito de una forma que yo no recuerdo en español. En la E, qué pena. Español. Justo voy a buscar Spanish y no español. Huella de carbono. Entonces por acá está el término carbon footprint. Listo, entonces le doy clic acá. Le puedo dar clic donde está este logo de copiar. Lo paso acá. Es un término compuesto por dos o más palabras, lo encierro entre comillas. Y fíjense que comienza a crearse un segundo eje en el cual la lógica actual es que debe aparecer sí o sí la huella de carbono y cualquiera de las formas de expresión del desarrollo sostenible que hemos utilizado. Ustedes siempre pueden agregar otras variables. En este caso yo no veo y no conozco una que signifique lo mismo. Por acá hay un concepto genérico de huella ecológica, pero la huella ecológica puede ser de diferentes tipos, como lo veíamos anteriormente. Voy a abrirlo acá. Había una huella, fíjense, vamos a mirar acá abajo, en otros idiomas, términos específicos. Está la del carbono y la del agua. Entonces, la huella ecológica puede referirse a cualquiera de las dos. Digamos que voy a utilizar este término como el término principal, lo voy a cambiar para que entendamos que no siempre deben significar lo mismo, pero pueden tener variantes. Entonces voy a utilizar aquí la huella del carbono como una variante o como un término asociado que tiene el mismo nivel de importancia, pero que está dentro de la categoría de la huella ecológica y lo mismo con la huella del agua. Voy a copiar acá, voy a colocar como un eje, como un término asociado que tiene el mismo valor. Y fíjense cómo se va modificando la ecuación. Voy a copiarla y voy a ejecutar esa búsqueda nuevamente acá en Google Académico, creo que está por acá. No sé si lo abrí en una ventana nueva. Denme un segundo. Está acá.
Ok, aquí lo que hice fue la búsqueda en Google normal. Voy a volver a copiar esto y lo pego acá en Google académico. Entonces, acá voy a moverme al filtro, lo voy a cambiar. Búsqueda avanzada y lo voy a colocar acá en todo el artículo. Y aquí hay algo particular. Resulta que el AND en Google Académico se sobreentiende. No es necesario escribirlo. Por eso es que en algunos casos es necesario conocer las bases de datos, cómo funcionan. En este caso particular, fíjense, aparecen 3.700.000 resultados. Voy a moverme un momento para acá más adelante para darme cuenta, revisar dónde se cierran los sustainability. Aquí, acá se cierra. Hay que tener mucho cuidado porque no todas las bases de... Ah, perdón, cierto que no se puede el AND. Aquí no funciona el AND. Aquí funciona como un eje propio. Ecological footprint, etcétera. Los otros términos aquí voy a abrirlo para asegurarme que dentro de la lógica haga la operación de este paréntesis antes de que ejecuten la unión con este otro. En este caso, fíjense que de 3.740.000 resultados, que creo que eran lo que había, ya baja a 200, perdón, a 24.100 resultados. Si yo lo cambiara, creo que aquí en la búsqueda avanzada tal vez no encuentre nada, dependiendo de los temas habrá diferentes resultados. Acá en el título del artículo vamos a ver, en este caso, 307.000. Vamos a verificar de todas maneras la lógica del ejercicio. Yo prefiero siempre asegurarme de encerrarlos entre comillas. Fíjense que acá me lo cambia. No quiero que me lo cambie, quiero que se mantenga la ejecución de cada conjunto de términos aparte. Y obtengo en este caso 1.170 resultados donde se habla del desarrollo sostenible y de la huella ya sea ecológica, de carbono o del agua. Es aquí donde ya comienzo a tener un conjunto de resultados más específicos sobre mi tema de investigación. Muchos de ellos encontrarán el acceso directo a los PDFs si están en acceso abierto o publicados en alguna plataforma. Esto solamente aplicándolo en esa plataforma que es Google Académico. Google Académico tiene una gran cantidad de resultados muy importantes que muchos utilizan y lo importante es que aprendan a utilizar principalmente las ecuaciones. Traten de siempre encerrar los términos o los ejes dentro de paréntesis para que haya una lógica de revisión por ese conjunto de términos previo a la fusión o al encuentro de la intersección entre ambos ejes para que encuentren la información más exacta posible a su necesidad antes de hacer cualquier búsqueda. ¿Cómo vamos? ¿Tiene alguna duda por acá? ¿Preguntas a este punto? No, Sergio, hasta ahora no. Sin embargo, voy a preguntar. Nosotros tenemos un descubridor que se llama Iris, que está en la página web de la biblioteca. No sé si se me creo que ya habíamos tocado sobre el tema. Esa ecuación de búsqueda que su merced está planteando en Google Académico, se podría, eh, ¿Me puedes afirmar, revisar si estoy entrando al enlace que es? permítame, biblioteca.cena.edu.com. Sí, en ese momento no está disponible. ¿Ustedes Bueno, qué, sí, qué se quedó descubridor cargando un tenían? poquito. Eh, el descubridor que tenemos es, me colabora, creo que es Propuesto Primo, o es lo mismo, Primo, creo que es Primo, si no estoy mal. No, pero sí hay un problema allí porque no me deja entrar a nada. Sí, se cae ahorita la plataforma de Sí, está acceso caído. a la Sí, biblioteca.
tampoco me deja ingresar. Si ustedes utilizan, Compañeros por, por perdón, gracias. ejemplo, Compañeros por el chat me colaboran. El descubridor que tenemos es primo. sí, ya señor dice que está caído. Igualmente, si esto es primo o es EBSCO, No creo que es primo, si no estoy mal. ustedes pueden aplicar la lógica booleana en las casillas de búsqueda. Algo más o menos como lo que voy a intentar hacer en la siguiente plataforma. Sergio, antes de que haga el ejercicio, Ronnie Morales tiene una pregunta. Dice, Sí, señor. ¿la búsqueda solo se limita al idioma en que se redactan los términos o también busca en cualquier idioma? Por ejemplo, si busco desarrollo sostenible en español, inglés y portugués. Bueno, las búsquedas temáticas obedecen a las necesidades puntuales de cada investigador, pero hay que tener en cuenta que la publicación de las ciencias en general suele utilizarse principalmente en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma universal que se utiliza para la indexación en las diversas plataformas. Si ustedes conocen, por ejemplo, bases de datos referenciales como Scopus, como Web Science, allí lo van a encontrar principalmente que se indexa en el idioma inglés y en el idioma original en caso de que no sea inglés. De modo que cuando vayamos a buscar un tema, si queremos encontrar la universalidad sobre ese tema, principalmente busquemos en inglés. Pero si lo que queremos es buscar las publicaciones en X o Y idioma, se puede hacer la búsqueda con los términos en ese idioma particular. Vamos a ver un ejemplo ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué otra duda tienen por acá? En Primo se pueden hacer búsquedas a través de casillitas. Vamos a ver si esto abre o si en definitiva no. Primo, bueno, aquí está la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada ustedes pueden hacer búsquedas combinadas de campos. Entonces, por ejemplo, principalmente si quisieran buscar el título. Si aquí está la opción es exacto, significa como encerrarlo entre comillas. Entonces vamos a colocar aquí desarrollo sostenible. Sí, aquí digamos que tocaría hacerlo con más detalle en la ejecución. Si yo quisiera colocar todas las variables, tendría que colocar aquí el OR. Si estoy buscando el mismo título, coloco otra vez acá título. Si es un término único como sostenibilidad, vamos a colocar aquí sostenibilidad. Sostenibilidad. Lo coloco como contiene, ya que es una sola palabra. Puedo agregar más líneas. Y título, voy a colocar aquí, contiene huella ecológica. Agrego otra. O contiene en el título, por ejemplo, huella de carbono. Yo puedo agregar allí dentro de la lógica, utilizando los operadores booleanos, más términos, ¿sí? Dependiendo de lo que queramos buscar. Y puedo buscar en bases de datos, en el catálogo, que es donde están el material en físico, en las diferentes bibliotecas de la escena, en el repositorio institucional de ustedes o en el portal de revistas. En este caso lo vamos a dejar abierto para darle clic en buscar. En este caso aparece en este caso 2834 resultados. Hay que tener en cuenta por acá, este sí tiene que ver mucho, el de la metodología de la huella ecológica como indicador de sostenibilidad, pero no todos son exactamente, ¿cómo le diría? No todos los resultados que aparecen allí están exactos a la ecuación que le creé. Vamos a darle en este caso, en los criterios de búsqueda, buscar, en un segundo, a darle clic en atrás a donde estaba la ecuación. Búsqueda simple, búsqueda avanzada.
Voy a colocar aquí otra vez solamente dos términos. Lo que sucede es que dentro de la lógica de concatenación, por decirlo así, de los términos, acá solamente se puede colocar un término por eje. Entonces, es exacto, entonces vamos a colocar desarrollo sostenible. Estamos buscando en español, pero podemos buscar también de Sustainable Development. Cualquiera de ustedes puede probarlo allá. Y para encontrar la conjunción de intersección, perdón, entre desarrollo sostenible y huella de carbono. Vamos a colocar solamente así. Entonces digamos que no todas las herramientas funcionan de exactamente la misma forma. Ay, yo no le cualquier campo. Bueno, me hubiera podido cambiar el cualquier campo por título, por ejemplo. Y aparecen 20 resultados. Igualmente, todos, en este caso huella ecológica y desarrollo sostenible. Fíjense que acá está la huella ecológica y no la huella de carbono. Pero la huella de carbono como término de búsqueda, como se utilizó en cualquier campo, puede estar dentro de los contenidos del libro, dentro de los descriptores, dentro de cualquier otro metadato de información de este documento, donde se hable de la huella de carbono, ¿no? Entonces fíjense que este precisamente aparece acá dentro de la descripción de los contenidos del libro. Lo importante es que dependiendo de la lógica de búsqueda de cada herramienta, ustedes logren identificar la estrategia que más les sirva, ya que de una ecuación de búsqueda creada con múltiples términos no siempre sirve de igual manera en todos los motores de búsqueda o en todas las herramientas que puedan utilizar. En este caso probablemente tendrían que jugar. Voy a colocar acá título y aquí voy a colocar huella ecológica. Bueno, acá no me deja editar. Si le doy título, es que vamos a ver. Aparece un solo documento. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta la función o cómo se ejecutan las búsquedas en cada herramienta, porque no todas funcionan igual. En este caso, voy a colocar nuevamente Sustainable Development. Vamos a ver la diferencia entre buscar en español y en inglés. Aquí me quedó algo mal. Naval. Voy a colocar footprint solamente para buscar la huella, sin importar si es ecológica, de carbono o del agua. Quiero buscar en el título y voy a dar clic en buscar. ¿Dónde está el botón buscar? Bueno, aquí como que toca dar enter. Entonces fíjense que si anteriormente casi no tenía resultados, aquí ya comienzo a ver una mayor cantidad de información. Y es por ello que principalmente la recomendación en las búsquedas de literatura científica, académica, la mayor parte de la información está indexada en inglés, así el contenido esté en otros idiomas. En algunos casos puede que algún documento de estos, vamos a ver si aquí aparecen idiomas. Fíjense los idiomas, hay 160 documentos en inglés. Eso es como el 99.9%. Mientras que los demás, hay un documento en español, hay dos en chino, uno en portugués y uno en turco. Pero entonces, por ejemplo, este que está en turco, si nosotros hablamos el español y lo entendemos por ser nuestra lengua nativa, nos defendemos en algo en muchos casos con el inglés, tal vez nos acercamos por, digamos, por ser una lengua también romance al portugués. Ya, por ejemplo, los que no tenemos lógica de chino o turco, pues este par de documentos no nos servirían, ¿no? Entonces, siempre tienen que utilizar las bases de datos o las búsquedas o los motores de acuerdo a sus propias capacidades. En este caso, si recuerdan cuando hice la búsqueda por acá en Google Académico, tuve que encerrar los conjuntos de términos que significan lo mismo entre un paréntesis y no utilicé el AND, ¿sí? Entonces, eso ya es como conocimiento que tenemos de cada una de la exploración en las plataformas. Cada una tiene diversidades específicas de uso.
Ahora, yo me voy a mover hacia el siguiente tema en la presentación. Ya vimos los tesauros, que son un conjunto de herramientas para buscar terminología acerca de nuestro tema de investigación, cómo es la forma normalizada, o sea, la forma técnica y algunas formas de lenguaje natural que se pueden utilizar. La matriz, que es una herramienta simplemente para crear la lógica de la ecuación. Y ahora vamos a hacer uso de una herramienta para conocer un poco más acerca de las cifras de investigación sobre los temas, que es Lens. Lens es una plataforma que les permite a ustedes gestionar búsquedas de patentes, búsquedas de literatura académica y si quieren buscar alguna persona en particular para ver cómo es el comportamiento de su producción como autor, también lo pueden hacer. Sin embargo, en este caso nos vamos a centrar única y exclusivamente en la búsqueda de literatura académica. Si yo voy aquí donde dice búsqueda estructurada, porque no quiero hacer una búsqueda básica, voy a conocer un poquito acerca de Lens. Fíjense que aquí donde dice dataset, que es el conjunto de información que tiene indexada, proviene principalmente de 4 fuentes de información. Está Microsoft Academic, que es una plataforma similar en cierta forma a Google Académico, pero pues en su funcionalidad tiene eh, documentación distinta. En algunos casos aparecerán los mismos resultados, pero habrán fuentes de información diferenciales entre Google Académico y Microsoft Academic. Está Crossref, que para aquellos que conozcan acerca de Crossref es la plataforma donde se registran, por ejemplo, los DOIs de todas las publicaciones de revistas científicas e inclusive de libros cuando se indexan con DOI. Está PubMed, que es una plataforma donde se indexan diferentes revistas científicas de las áreas de la salud. Y está OpenAlex, que es un buscador, por decirlo así, donde se indexan diferentes repositorios institucionales, entre otras plataformas. De modo que cuando hayamos búsquedas acá vamos a encontrar tanto documentos de artículos científicos, libros, también vamos a encontrar tesis, por ejemplo. Entonces es una amplia variedad de fuentes de información las que se consultan a través de esta plataforma de Lens. Y aquí en la parte superior nos dice cuántos documentos tiene en este momento en la plataforma, cuántos trabajos están citados por patentes, cuántas patentes están citando a la documentación que está acá indexada. Por acá hay otros, las citaciones en otras fuentes académicas como tal. Entonces, aquí vamos a aplicar una búsqueda. Perdón, vamos a hacerlo aquí abajo. Acá abajo están los campos. Ustedes pueden elegir entre diferentes. Título, abstract, palabras clave. Hay un campo específico de esta plataforma que se llama campo de estudio, autores, citaciones, etcétera. Si están buscando investigación temática, la recomendación es que utilicen la opción Title, Abstract, Keywords o campo de estudio. En este caso yo voy a agregar 2 ejes de acuerdo a la lógica de mi búsqueda anterior. Yo voy a utilizar este primer eje que tengo acá. Lo voy a pegar en la primera casillita. Y el segundo eje que tengo acá a la mano también, en esta búsqueda de Google normal, ya que es la que más me facilita copiar y pegar, tomo ese segundo eje, lo pego acá. Y aquí es donde comenzamos a ver información muy interesante en la plataforma de Lens. Hemos creado una ecuación de búsqueda sobre desarrollo sostenible con sus 2 otras variables de ecodesarrollo y desarrollo ambiental o sostenibilidad. Y acá abajo voy a señalar con el mouse la huella ecológica de carbón o del agua. Si se fijan, la ecuación se amplía en varios campos. Como habíamos seleccionado título, entonces va a buscar en el título estos, o en el abstract, o
en las palabras clave o en el campo de estudio. Y se repite título, abstract, palabras clave y campo de estudio. Fíjense cómo en una sola conjunto de casillas pequeñitas estoy creando a partir de una ecuación base una ecuación más compleja, porque en este caso se dividen por campos. ¿Qué es lo interesante? Más allá de la lógica de la búsqueda, que van a encontrar una lista de documentación sobre el tema bien interesante. En este caso yo lo dejé en los 3 campos principales, pero ustedes pueden comenzar a ver que hay un conjunto de resultados. Ese conjunto de resultados, ustedes van a poder organizarlo de diferentes formas. ¿Cuáles son las recomendadas? En este caso está organizada por relevancia. Tomemos la relevancia como la mayor cantidad de repeticiones en el registro de la información de cada artículo en el que aparecen los términos de mi búsqueda. Pero también puedo hacer la búsqueda o la organización de esos resultados, por ejemplo, por cuáles son los documentos que tienen más citaciones. Entonces, si se fijan, este documento que aparece de primero es el documento que ha tenido mayor impacto. Porque en este caso, fíjense acá en la parte de abajo, bajo el título, que hay 3.173 documentos académicos que han citado este documento en particular. Mientras que el que sigue ya no tiene 3.000, tiene 1.366 citas. Me informan por acá que a nivel SENA se cayeron varias conexiones. O si alguien me puede escribir por acá dónde se desconectó, porque tengo entendido que número de citaciones. Ok, yo lo que había hecho es reorganizar los resultados, ¿sí? Los resultados los reorganicé en el criterio de citaciones, es decir, para ver cuáles son los documentos que tienen mayor impacto en otros autores, en otras fuentes de información. En este caso, el primero que es Our Ecological Footprint Reducing Human Impact on the Earth, de 1996, escrito por Jim Bazan, es un documento que tiene 3.173 citaciones. Mientras que si ustedes bajan acá al segundo resultado con mayor cantidad de citaciones, este tiene 3.366. Ya es como más o menos la mitad, un poco menos de la mitad, tal vez un 40% comparado con el que tiene más citaciones. Denme un segundo a escuchar acá a Wilmer que me mandó un audio. Ok, me dice que se cayó la transmisión porque hay problemas de red a nivel nacional. Sin embargo, denme un segundo, yo voy a intentar hacer algo. Entonces acá estamos. La lista de resultados, que es algo muy interesante. Lo puedo organizar de diferentes formas. ¿Cuáles son las que más me interesan a mí que ustedes utilicen? La de citaciones para saber cuáles son los documentos con mayor impacto a nivel internacional sobre otros autores y otras fuentes. Está también la de relevancia, que es la original, por decirlo así. ¿Por qué? Porque esa es donde más se repiten los términos de mi búsqueda en el registro de la información. Y déjenme ver si hay otra interesante. Y el de publicación, en la fecha de publicación. Yo lo puedo organizar en este caso del más reciente hacia el más antiguo, para ver cuáles son los últimos documentos académicos relacionados con mi tema de investigación donde se ha publicado como tal. En este caso, hay un documento sobre el ciclo de vida, la evaluación del ciclo de vida de unos instrumentos para reducir el impacto ambiental de los instrumentos de endoscopia, algo más o menos así. Entonces, en ese caso, tenemos que ese es el último documento donde aparecen los términos de mi búsqueda en alguna parte del registro. No tienen que ser obligatoriamente en el título, ¿no? Sino que puede aparecer en el título, en el resumen, en las palabras clave o en el campo de estudio, que son los campos que utilicé como clave de búsqueda.
Si yo quisiera hacerlo mucho más específico, pues podría cambiar los campos. Entonces cada uno de ustedes decide cómo modificar esas ecuaciones. En ese caso, lo que es un poquito complejo es modificarla de esta manera. En ese caso, denle clic en búsqueda estructurada. Acá donde dice nueva búsqueda, pues lo voy a copiar acá. Ah, ya tengo los ejes por ahí, entonces lo que voy a hacer es cambiar la búsqueda. Voy a hacer una búsqueda nueva de documentos académicos, que es la Scholar. Yo voy a cambiar el campo, por ejemplo, me interesa que sea muy específico, entonces voy a colocarle dos ejes asociados al título. No quiero que lo mencionen solamente, sino que quiero que sean absolutamente específicos al momento de utilizarlos. Aquí hay que copiar la ecuación, lo voy a pegar acá, borro este paréntesis, lo voy a copiar todo este eje, lo corto, voy a dejar sin paréntesis al principio ni al final, acá lo pego, le voy a buscar nuevamente, entonces cambian los resultados. ¿Por qué? Porque utilizo un campo de búsqueda diferente. Sin embargo, aquí por ejemplo en particular los términos deben aparecer sí o sí dentro del título. Van a ser mucho más específicos. Yo voy a utilizar aquí en este caso, si lo tengo por relevancia, si no estoy mal, voy a colocarlo por fecha de publicación lo más reciente. Entonces fíjense que ahora sí aparece sostenibilidad, la evaluación de la sostenibilidad en este caso. Hay que hablan acerca de unos cultivos y de la huella de nitrógeno y del agua en un análisis integrado. Entonces ahí ustedes pueden comenzar a hacer una determinación de documentos mucho más efectiva para sus necesidades de investigación. Y algo que puede ser muy interesante, y es una de las ventajas de esta plataforma, es la opción de darle clic aquí donde dice Analysis o Análisis. Voy a modificar esto que dice aquí Single Column para verlo más grandecito. Ustedes pueden darle ese cambio en una sola columna o en dos columnas. En este caso yo lo coloqué en una sola para que cada gráfico que aparece acá ocupe digamos el ancho que le corresponde. Este análisis me va a permitir identificar indicadores de producción diferentes a las citaciones que son un indicador de impacto. Las citaciones estaban en la lista en cada documento. En este caso, aquí puedo ver indicadores de producción científica asociados en este caso a las instituciones donde están los investigadores. Acá está que en este caso la CAS, la Academia China de Ciencias, es la que lidera la publicación de este conjunto de resultados con 27 documentos donde aparecen autores de esta institución, seguida de la Universidad Normal de Beijing, la de la Shaw, todas estas son de China, luego sigue la Universidad de British Columbia, que debe ser en este caso, obviamente en Gran Bretaña, Hohai University, esta tiene cara de ser de Japón o de China, no sé, ahí habría que mirar dónde está ubicada. Water Management, entonces aquí hay en algunos casos aparecen unos campos no asociados directamente a la institución, a veces es porque el Water Management es un departamento de una institución y tal vez no lo clasificó bien, son errores que pueden suceder. Sin embargo, aparecen las instituciones principales, en este caso la mayoría son orientales, por aquí hay una de Sydney, por acá hay otra de China y esta de Bucarest. Aquí abajo, si se desplazan un poquito, van a ver cómo es el comportamiento de publicación en el tiempo. En este caso lo llamamos en algunos casos la dinámica científica. Y algo interesante es también que nos muestra los tipos de documentos. Esos tipos de documentos pueden ser libros, conjuntos de datos, artículos de revistas científicas, capítulos de libro, disertaciones académicas o tesis, preprints, artículos en actas de conferencia, entre otros. Cada uno se identifica con un color. Principalmente en casi todas las plataformas
va a primar una tipología documental. En este caso, el naranja es el de artículos científicos. Otro que tiene gran importancia es el color morado, que son documentos que en este caso no tienen una clasificación clara. Habría que ir a mirarlos para conocer qué tipología es la que más les acierta, ¿no? Por ahí hay varias tesis que son estas de color rojito. En casi todos los años aparecen que hay publicaciones de tesis. Y los azules, en sus tres matices, son actas de conferencia, capítulos de libro y libros completos. En ese caso, aquí están las leyendas, por decirlo así, de cada color. Y en el caso de que ustedes quieran ver alguna cifra particular, pueden dar clic en la porción de información que quieren visualizar y él automáticamente los va a redirigir, en este caso, a través de la aplicación de filtros a ese conjunto de resultados, que son los que tienen que ver con sostenibilidad y las huellas. Sí, por acá escucho a alguien. Hola, hola. No sé si todos tenemos el micrófono activo. Yo lo activé para que si necesitaran algo me dijeran, pero bueno, no pasa nada. Vale. Entonces, si le parece de activo el micrófono, Yo ya los activé. Como soy anfitrión, le quité esa prohibición para que cualquier cosa me preguntaran en esta sección final. te lo pregunto porque aquí yo todavía, digamos que todo tiene como la opción de micrófonos y cámaras inactivas. Bueno, Yo la quité, mira, para deshabilitar. Si tú te das aquí a participantes, ya lo que queda es deshabilitarlo, porque yo ya lo habilité. por el tema del internet no puedo ver su pantalla compartida, pero bueno, tranquilo, digamos. Ok, listo. Y vamos aquí en la lista de resultados. Esta nueva lista de resultados corresponde a esos 63 documentos que elegí, que son específicamente, déjenme ver un segundo, creo que esos eran libros. Ah, no, artículos de revista y que fueron publicados en qué año. Miremos acá. Yo los seleccioné, pero no le paré muchas bolas. Date Range, en el año 2008. Voy a darle clic en atrás para ir a la lista de los de resultados anterior. Ay, perdón, si estaba bien acá. Aquí tengo los 1413 documentos. Ya miramos la publicación en el tiempo. Ustedes pueden elegir de la gráfica lo que quieren visualizar y se va a abrir en la misma ventana como si fuera la aplicación de un filtro. Acá algo que puede ser bien interesante. Entonces, de acuerdo a la plataforma hay unos campos de estudio, ¿sí? Esos campos de estudio principalmente, entonces hay uno que se llama huella ecológica, hay otro que se llama sostenibilidad, el que le sigue probablemente sea este, desarrollo sostenible, gestión de los recursos ambientales, ciencias ambientales, por aquí geografía y otras más. Aquí este cuadro de términos, por decirlo así, de categorías de campos de estudio, les va a permitir a ustedes identificar cuando están haciendo una búsqueda, cuáles son esos campos de estudio en donde se encuentra la mayor producción como tal. Y aquí, de acuerdo a esos campos de estudio, los principales que aparecen aquí arriba, se va a hacer una reclasificación de la producción de acuerdo a las mismas instituciones de los autores. Fíjense que la CAS, en este caso la Chinese Academy of Sciences, está en las 4 o 5 categorías principales liderando en producción, pero en cada una puede apreciarse que hay diferentes cifras. Y por ejemplo, si vamos a mirar en la huella ecológica, la segunda es la Kyushu University. Si vamos a mirar en desarrollo sostenible, la segunda ya no es la Kyushu University, sino que es la cuarta. La segunda en este caso es la Universidad de la Shaw. Y así, ustedes van a poder comenzar a conocer esa dinámica de producción por área de conocimiento, por campo de estudio específicamente. Y aquí abajo vamos a ver los autores más activos.
En este caso nos muestra un listado donde aparecen, creo que son alrededor de 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 30 autores más o menos, que son los que más producen información sobre el tema. En este caso hay un absoluto líder que es Mathis Walker Nagel, algo más o menos así se debe leer, y es un autor que tiene 14 documentos sobre el tema, es decir, es un autor que se ha preocupado mucho en investigar el tema y ha publicado varios documentos asociados, ¿sí? Seguido en este caso de alguien que no sabría cómo leer, pero vamos a intentar. Dice aquí Arjen Isbert Hoekstra, algo más o menos así. En el tercer lugar encontramos a Alessandro Galli, que tiene 6 documentos publicados, y así sucesivamente. Aquí en el cuarto lugar comparten John Barrett y Mesfin Mekkonen, y en el siguiente puesto comparten alrededor de 3, 6, 8 autores más o menos, con 4 artículos cada uno, o 4 documentos cada uno publicados sobre el tema. De ahí en adelante puede que aparezcan muchos más autores con 3 publicaciones que no estaban apareciendo allí porque máximo se muestran las 30 primeros. ¿Listo? Aquí hay un gráfico asociado con patentes, pero como patentes no vamos a trabajar, no lo vamos a visualizar. No lo vamos a determinar en este caso, para ser más exacto. Y acá hay un mapa global donde se muestra por densidad de colores cuáles son los países donde está la mayor investigación sobre el tema. En este caso, sin lugar a dudas, aparece China como el país donde más se investiga, donde más se produce publicación sobre el tema, porque es el azul más oscuro. Sin embargo, por acá Estados Unidos también tiene un color no de igual intensidad, pero sí es uno de los que tienen mayor tonalidad. Si ustedes quieren ver esto de una forma distinta, porque no les queda claro lo de los colores, pueden hacer, por ejemplo, un cambio en el gráfico, que es algo chévere de la plataforma. Vamos a colocar una barra vertical. Entonces, fíjense, en este caso, China lidera con 281 documentos, Estados Unidos con 60, sigue Reino Unido, y por eso digamos que la diferencia de color tan grande que había es porque en este caso está disparadísimo el indicador de producción de esta institución comparado con las demás en el mundo, de esta institución o de este país. Siguen Italia, Australia, España. Ustedes pueden hacer la prueba con cualquier tema de investigación y ahí aparecerán esas, esas gráficas que ustedes pueden modificar. Acá están las editoriales, en este caso principalmente Elsevier es la mayor casa de producción académica donde se indexa con este contenido, seguida de NDPI, luego está Springer Nature, Informal UK Limited, que este no sé cuál es, no lo conozco, Springer International, luego sigue Wiley, que son, todas estas son grandes casas de publicación editorial. Por aquí aparece también Springer Science, pero en este caso Springer debería ser una sola casa, probablemente se deba a que a las fusiones comerciales o a la forma en que la empresa se denomina en diferentes partes del mundo. Sin embargo, Springer es una sola casa, ¿no? Ahora que está IEEE, etcétera. Por acá está Taylor & Francis, que es otra que conozco, Routledge, Inter Science Publishers, etcétera, etcétera. Entonces aquí también se puede conocer dónde son las casas editoriales que más publican sobre el tema. Y aquí abajo, de acuerdo a esas editoriales, se va a ver también cuáles son esas fuentes de información donde se publica más. Principalmente vamos a encontrar nombres de revistas. Entonces, por ejemplo, en el Elsevier, la revista donde más se publica sobre el tema es la Journal of Cleaner Production, donde se encuentran 42 documentos del total que aparecen en esta lista de resultados. Sigue Ecological Indicators, Ecological Economics, entre otras dos adicionales. Si quieren mirar en NDPI, encuentran que la que tiene más publicación se llama Sustainability. Es una revista que en este caso, en cantidad casi que compite con la de Journal of Cleaner Production, que tiene 42, mientras Sustainability tiene 37 publicaciones. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, si nosotros en algún punto queremos comenzar a ver la posibilidad de publicar en una revista científica un desarrollo
que hayamos hecho en forma de artículo, podemos verificar a través de Lens dónde se está publicando más sobre el tema, es decir, cuáles son las revistas más afines en las que podría intentar publicar mi investigación. Y eso es donde termina, digamos, los análisis de producción que nos puede arrojar la plataforma de Lens. ¿Qué hora es? Permítanme por acá, miro. 11:41. Aún quedan 20 minutos. No sé si de todo lo que acabamos de ver quieren repasar algo en particular o si tienen dudas para terminar con el espacio de trabajo con ustedes. Bueno, parece que no hay ninguna duda por ahora. Entonces, ya vimos en este caso Lens. Se los mostré, se los expliqué. Igual es importante que ustedes allá, en cada uno de sus equipos, hagan la acción de utilizar la plataforma. Pruébenla. Si ustedes se dan cuenta, van a encontrar muchas posibilidades de análisis estadístico de la información que pueden tener en cuenta. Si ustedes despliegan, por ejemplo, aquí en Settings, ustedes pueden cambiar los gráficos en su forma, pueden cambiar los indicadores que quieren mostrar. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera por acá cambiar algún gráfico en particular en Settings, pueden hacer esa clasificación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los cambios que ustedes apliquen, por ejemplo, voy a cambiar aquí de cambio estudio a palabras clave, por ejemplo. Entonces, fíjense que la plataforma es plenamente manipulable. Es una plataforma que a ustedes les va a servir para comenzar a identificar mucho acerca de la producción científica sobre los temas que ustedes quieran investigar. Lo único es que no tengan miedo de explorarla, la conozcan. Si tienen dudas, igualmente, para eso está el equipo de Biblioteca del SENA y también a través de Wilmer Javier tienen mi contacto, que con mucho gusto los asesoraré en algún punto que quieran hacer una revisión de la plataforma. La idea, entonces, en este punto es que repasemos rápidamente. Cuando tenemos una necesidad de información, tenemos que elaborar una estrategia de búsqueda. Esa estrategia de búsqueda parte de seleccionar dónde voy a buscar, cuál va a ser mi fuente de información o mis fuentes de información. Y de acuerdo a esa plataforma debo construir, ejecutar y revisar mis ecuaciones de búsqueda, es decir, cómo voy a buscar, cuáles son los términos que voy a utilizar y de acuerdo a la lógica de la plataforma, cuáles posibilidades de uso le puedo dar. Tercero, evaluar y seleccionar de esos resultados cuáles son esos documentos que me interesan de acuerdo a los criterios que ustedes quieran utilizar. En este caso, la lista de resultados que vimos inicialmente la organizamos bajo 3 criterios distintos. Relevancia, que es la cantidad de repeticiones del término en el registro de la información. Segundo, cantidad de citaciones para la plataforma de Lens, que nos permite identificar cuáles son los documentos que han tenido más impacto en otras investigaciones. Y la de fechas, es decir, ver cuáles son los documentos más recientemente publicados para estar enterados de lo más actual sobre nuestro tema de investigación. Luego de obtener esos documentos, organizarlos, ya ustedes podrán comenzar a utilizar esa información que obtuvieron a través de todo este proceso de investigación como tal. Por acá, en esta presentación que ya tienen en formato PDF, Wilmer, si se los quiere compartir, cualquier cosa, si la necesitan me avisan. Y por favor, si son tan amables, aquellas personas que me puedan colaborar de los que están acá, yo les dejo en pantalla el código QR y por acá les voy a colocar también el enlace. Se los voy a copiar. Permítame un segundo. Voy a ir aquí a la forma de edición y voy a copiar el enlace en el chat para que cualquier cosa ustedes me colaboren diligenciando
en la asistencia de la capacitación de hoy, ya que para mí es muy importante que ustedes me regalen esa información. Cuando abran el enlace, por favor diligencien el campo del perfil que son externos, ya que esta lista que estoy recopilando es para la Universidad Santo Tomás. Entonces, en este caso van a colocar, por favor, que son externos y el resto van a colocar la fecha de hoy, sus datos, si tienen observaciones que no hayan podido compartir en la capacitación de hoy, pero que quieren dejar en la asistencia, la pueden colocar allí en el último campo para que luego nosotros nos enteremos de sus opiniones y conozcamos más acerca de cómo mejorar nuestros espacios de formación. Cuéntenme. Preguntas, comentarios, intervenciones finales para dar cierre a esta sesión. Cualquier cosa, les agradezco nuevamente mucho por estar conmigo en esta sesión. Espero que les haya gustado, les haya sido útil. Parece que no hay ninguna duda. Espero que si por problemas de conexión no han expresado sus dudas, les voy a colocar de todas maneras aquí en el chat mi correo para que cualquier cosa me contacten en caso de necesitar alguna asesoría o algún apoyo específico. Con mucho gusto les puedo dedicar un espacio. Entonces, este correo que les estoy colocando acá en el chat es el correo de la unidad de bibliometría que lidero en este caso en el CRAI junto con la doctora Marcela Vargas Leal, que es la directora técnica del CRAI, que es el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Santo Tomás en Bucaramanga, y con el apoyo también de la profesora Marta Cervantes, que es docente de la Facultad de Química Ambiental, investigadora, y también docente del diplomado en herramientas bibliométricas para la vigilancia tecnológica. Entonces Roberto nos dice que muchas gracias, que excelente la capacitación, muchas gracias, de verdad que me da mucho gusto que le haya gustado y les agradezco mucho, mucho por su tiempo, por su compañía. No sé si tenga Sergio, Wilmer muchas algo que decir. gracias. Queremos agradecerte el taller, la explicación, realmente fue muy interesante. Esperamos tener un segundo encuentro para que nos acompañes a fortalecer estos temas de bibliometría. Muchas gracias, Sergio. Vale, perfecto. Por ahora lo importante es que ustedes mismos son los que deben generar esas inquietudes. Exploren la plataforma, conozcan acerca del tema, que de ahí surgen dudas y de las dudas es que surgen las posibilidades de capacitarse. Entonces, cualquier cosa, les deseo entonces que tengan un feliz fin de semana, aprovechen el puente, descansen y nos estaremos viendo posiblemente en alguna otra ocasión. ¿Listo?